Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Emanuel Blanca, soy asesor del Centro de Evaluación Académica, el CEA, y en representación de esta unidad les extendemos una cordial bienvenida a todos y todas por acompañarnos en esta 36ª sesión de Conectando con el CEA. Disculpen. Les recordamos que las sesiones anteriores se encuentran ya disponibles en nuestro canal de YouTube. En el chat les estaremos compartiendo el enlace. A continuación, le solicitamos su atención al siguiente video introductorio que nos explica en qué consiste la sesión general de Conectando con el SEA. El trabajo del Centro de Evaluación Académica está presente en una gran cantidad de ámbitos de la vida universitaria e incide en la calidad de la oferta académica que la UCR ofrece a sus estudiantes. Por eso, en el 2020 iniciamos una serie de espacios virtuales con los que pretendemos tender puentes de comunicación con ustedes, para así conectar nuestras experiencias con sus experiencias y con ello dar a conocer y fortalecer nuestras labores. Este espacio surge en medio de este contexto de tanta virtualidad, tanto distanciamiento social y como una respuesta de parte del CEA para que superemos la distancia y tratemos de estar más cerca. Tenemos como propósito, parte de nuestra convicción con esto, es ofrecer a la comunidad universitaria información actualizada y pertinente sobre las labores de asesoría y atención y servicio que brindamos desde nuestro centro. En cuanto a las características de formato, se tiene dispuesto como un espacio virtual y mensual de 1 hora, en el que se toquen temas que desde la competencia del CEA aporten información valiosa a la comunidad universitaria. En este lapso se tomarán 40 minutos para 1 o 2 sesiones temáticas con la participación de personas de diferentes secciones y áreas que conforman el CEA, y se finalizará con un espacio de 20 minutos para atender las preguntas realizadas por medio del chat a lo largo de la presentación. Interesante mencionar que vamos a también contar con invitados e invitadas especiales y que vamos a trabajar algo que hemos denominado sensibilidad contextual. Y esto lo vamos a entender como una priorización que va a tratar de responder a las necesidades de información que está teniendo la comunidad universitaria al mismo tiempo que las necesidades de comunicación que estamos teniendo al interno del CEA. Pues en conclusión, nuestro objetivo es abrir un canal para poder superar la distancia, estar más cerca y conversar sobre temas esenciales. Para el día de hoy, hemos preparado un programa dedicado a las claves para comprender los procesos de desconcentración y descentralización de carreras. Para el desarrollo de este espacio contaremos con 2 personas expositoras, Dayana Ureña y Nancy Fajardo. La máster Dayana Ureña Solís es asesora curricular del Centro de Evaluación Académica y por su parte la máster Nancy Fajardo Juárez es asesora académica de la Vicerrectoría de Docencia. La sesión tiene una duración de 40 minutos destinados a desarrollar los siguientes temas: diferencias entre la desconcentración y la descentralización, estado de la oferta y sus implicaciones a nivel institucional, y retos y desafíos de la transición de la desconcentración hacia la descentralización. Posterior a la exposición, tendremos 10 minutos para responder preguntas o comentarios que realicen a través del chat, así que siéntanse en la libertad de plantear sus preguntas en cualquier momento. Sin más, iniciamos el tema de hoy. Dayana y Nancy, el espacio es de ustedes. Muchísimas gracias, Anet, y a todas las personas que nos acompañan en este espacio de Conectando con el CEA. Bueno, para dar inicio con esta exposición del día de hoy, pues acá tenemos una presentación por medio de la cual vamos a guiarnos un poco para dirigir la exposición, pues la conversación que vamos a tener. Como decía Anet, hemos titulado este espacio Claves para comprender los procesos de desconcentración y descentralización de carreras. Vamos a mencionar alguna de la normativa que está vinculada con estos procesos. Hay que considerar que por medio del artículo 7 de la sesión número 4112 del 31 de mayo de 1995, el Consejo Universitario encomendó a la Vicerrectoría de Docencia el análisis y aprobación de la oferta académica desconcentrada y descentralizada en las sedes regionales. A partir de este artículo, ¿verdad? Y de esta sesión del Consejo Universitario,
Se desarrolló alguna normativa que finalmente fue actualizada también el año anterior mediante la resolución de Vicerrectoría de Docencia, la VD 13.021-2024, en la cual se emitieron los lineamientos para la elaboración y trámite de estudios de pertinencia y factibilidad para solicitudes de desconcentración y descentralización de carreras universitarias. Esta resolución está disponible en la página de la Vicerrectoría de Docencia. Ahí la pueden encontrar para que también la tengan a mano quienes así lo deseen. Cuando hablamos de desconcentración y descentralización, bueno, nos preguntamos cuáles son esas diferencias. La desconcentración, pues, es una carrera que se ofrece temporalmente por una sede regional para satisfacer necesidades eventuales de una región. Para solicitar la desconcentración de una carrera se requiere del desarrollo de un estudio de pertinencia y factibilidad. Asimismo, requiere un acuerdo entre unidades académicas o, como normalmente se ha conocido, carta de entendimiento. Están bajo la responsabilidad académica de la unidad desconcentrante. Requiere que esa unidad académica desconcentrante haga el nombramiento de los profesores interinos y cuentan con la posibilidad de descentralizarse tras dos promociones consecutivas o 10 años de ejecución en la sede. De la desconcentración podemos pasar hacia la descentralización. Y para esto, ¿qué se requiere? Pues cumplir con alguno de estos dos requisitos. Haberse ofrecido en una sede al menos 2 promociones bajo la figura de desconcentración o haberse ofrecido desconcentradamente por 10 años en una sede. De igual forma, requiere un estudio de pertinencia y factibilidad, así como un acuerdo entre unidades académicas o carta de entendimiento. Desde el punto de vista administrativo, están bajo la responsabilidad de la sede regional. Académicamente son reguladas por un consejo de carrera, con igual participación de la sede regional y de las correspondientes unidades académicas con las cuales se comparte la carrera. La sede regional podrá establecer concursos de antecedentes dirigidos a llenar vacantes para estas carreras descentralizadas, de conformidad con lo que establece el reglamento del régimen académico y servicio docente. En cuanto a las responsabilidades, las hemos separado de verdad por instancias. En este caso, bueno, a las que corresponde a las unidades académicas corresponsables. Estas unidades son las que solicitan la inducción al proceso, al centro de evaluación académica, son quienes elaboran el estudio de pertinencia y factibilidad, son quienes elaboran y firman también el acuerdo de cooperación o carta de entendimiento, aprueban en sus asambleas ese acuerdo de cooperación o carta de entendimiento, se encargan de hacer el trámite ante la Vicerrectoría de Docencia y deben hacer los informes de gestión. El Centro de Evaluación Académica se encarga de realizar la inducción a la elaboración del estudio de pertinencia y factibilidad y facilita los cuestionarios para la consulta a población graduada y empleadora cuando así se requiera. Y la Vicerrectoría de Docencia tramita la solicitud. Una vez que es recibida, elabora un informe que es dirigido a las unidades académicas que presentan el estudio de pertinencia y factibilidad, aprueba o no la desconcentración o descentralización, emite la resolución correspondiente y también recibe y revisa los informes de gestión. Para este siguiente punto, vamos a darle la palabra a la compañera Nancy Fajardo. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias a todos los que están presentes en la sala. Y bueno, muy contenta de poder compartir. De cierto modo es como un repaso, pero también aquí hay un fenómeno que se ha dado del 2023 al 2025 o 2026, que es la transición de carreras desconcentradas hacia la descentralización, ¿verdad? Yo quisiera mostrar estos datos rápidamente. Pasamos en el 2023 de 40 carreras desconcentradas y 8 descentralizadas a, disculpen que está como lento, a 15 desconcentradas y 35 descentralizadas. Es una comparación de números, pero el trabajo que hay detrás de esto ha sido realmente significativo, tanto para el SEA como para las unidades académicas y la Vicerrectoría de Docencia. En el 2022
que asumió don Felipe Alpizar, uno de los temas centrales era poder retomar los procesos de desconcentración y descentralización, dado que entendíamos que había muchas carreras en sedes regionales que ya habían tomado una consolidación importante en esas sedes. Sin embargo, nos extrañó muchísimo que todavía estaban desconcentradas con carreras que tenían hasta 35, 40 años de estar en una sede regional. Entonces, en el 2022, de hecho, estaban solamente 5 carreras descentralizadas y vean que ese número realmente se volcó más hacia la descentralización proyectado ya para el 2026. Algunos desafíos, retos y desafíos en esta transición. em, es importante que los podamos retomar y me alegra muchísimo que aquí haya autoridades y docentes de las unidades de origen y las sedes regionales para que podamos entender qué significa esa transición entre una figura de desconcentración y la descentralización. Bueno, vamos a dar inicio para hablar de estos desafíos o esos retos sobre la conformación y el funcionamiento del Consejo de Carrera. Bueno, se dice que se integra por la persona que coordina la carrera y una persona docente del área de estudios para cada una de las unidades académicas que gestionan de forma corresponsable el plan de estudios. Estas personas serán designadas por las autoridades correspondientes de las unidades académicas involucradas y tendrá como funciones velar por el cumplimiento del plan de estudios y garantizar la excelencia académica por medio de un adecuado seguimiento y evaluación de los procesos docentes y administrativos. Ahora sí, vamos a ver cuáles son en la práctica algunos de esos retos y desafíos. Gracias, Daya. De hecho, quisiera detenerme como en este punto que es un poco más conceptual para resaltar el tema de que este consejo de carrera gestiona corresponsablemente el plan de estudios y que velan conjuntamente para garantizar la implementación de ese plan de estudios y la excelencia académica. Algunos de los retos o desafíos que tenemos, y en primer lugar, es garantizar esa horizontalidad y participación equitativa en las discusiones académicas y curriculares. Es importante reconocer que las sedes regionales ya no son simplemente ejecutoras de una carrera, ¿verdad? Eso cambia totalmente. Estamos diciendo que la sede regional está en un proceso en el que se integra a esas discusiones y forma parte activa de los planes de estudios. Si bien es cierto, quisiera aclarar acá un mito que todavía se escucha, y es que ahora las sedes regionales pueden cambiar los planes de estudios. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque siempre va a estar bajo una asamblea que es de donde la carrera es originaria. Siempre esa asamblea va a llevar a votación y aprobación los cambios de ese plan de estudios. Pero en la discusión, ahí no podemos excluir a las sedes regionales, porque claramente la normativa lo dice, ¿verdad? Por eso se conforma ese consejo de carrera. Y aquí quizás también el desafío es pasar de lo que teníamos como coordinación de enlace a esa conformación de un consejo de carrera. Recuerden que la coordinación de enlace era por lo general una persona, ¿verdad? Eso sí se mantiene en la carrera desconcentrada, pero en la carrera descentralizada se requiere de una representación equitativa de al menos 2 personas por unidad académica. Entonces, ese es un gran desafío porque también hay algunas carreras, por ejemplo, dirección de empresas, que está en varias sedes. Y eso significaría un consejo de carrera como de 12 personas aproximadamente o de 10. Eso, poner de acuerdo a 10 personas es un poco complejo. Eso eh, es parte de esa transición, pero aquí el punto es que se garantice que hay una horizontalidad de participación equitativa en esas discusiones entre sedes y unidades originarias de ese plan de estudios. Organizarse de la mejor manera para generar esos espacios de discusión más cuando tenemos también en las unidades académicas otras figuras, como la comisión de docencia, la comisión curricular, la comisión de autoevaluación, y teníamos la coordinación de enlace y ahora resulta que tenemos también un consejo de carrera. Entonces, eso es un enorme desafío en este punto. Em,
mantener una representación estable y con el seguimiento adecuado en el tiempo, ¿verdad? Porque por lo general estas personas pueden participar, a veces participan por varios años como representación de las carreras y a veces están cada 2 años o a veces repentinamente cambian. Es importante darle ese adecuado seguimiento al proceso y mantener relaciones cordiales y de respeto académico, por supuesto, porque esto nos llama a una dinámica diferente, ¿verdad? Una dinámica nueva con más integrantes, con más discusiones y eso es un gran desafío también. Así es. Y bueno, también otro de los desafíos que se presenta con esta transición es la autonomía administrativa de las sedes en cuanto a las carreras descentralizadas. Se dice que en este caso la gestión administrativa y presupuestaria de carreras descentralizadas funcionará bajo la responsabilidad administrativa de la unidad en la que se descentralizan y su funcionamiento se regirá además por el acuerdo de cooperación firmado entre las partes. Bueno, en este punto, los desafíos van en dos sentidos. Algunos son más para las dos partes y otra para alguna, y ahí lo vamos a ver. Un desafío para las sedes y las unidades es abandonar la dependencia de las unidades académicas de origen. Vamos a ver, cuando se dice que la descentralización le otorga la responsabilidad administrativa total a la sede regional, eso es lo que significa, ¿verdad? Hemos encontrado casos donde la carrera está descentralizada, pero la unidad de origen, por ejemplo, le sigue diciendo, no, ese profesor no lo contrate. Eso no puede pasar, porque eso se da en una carrera desconcentrada donde claramente la responsabilidad académica administrativa está en la unidad académica de origen, pero no aquí, porque aquí las sedes regionales ya tienen por eso es que se les está dando esa consolidación, ¿verdad? Porque ya han pasado tantos años que ya inclusive tienen un cuerpo robusto de docentes que puedan ofertar la carrera. Entonces, ese es el vamos a ver, la garantía, la confianza que se está brindando y el reconocimiento de que pueden hacer este trámite al nivel interno de la sede. Entonces, esa dependencia o le mando los cuadros docentes para que me los apruebe, es una descentralización, no puede existir. Igualmente pasa con el tema de los horarios de los cursos o de la oferta de los cursos. También algunas unidades son bastante em, le dan bastante seguimiento a que si yo abro un curso o no lo puedo abrir, la sede tampoco lo puede abrir. Y en ese sentido hay que flexibilizarse porque las sedes tienen otra realidad, ¿verdad? Y en ese sentido la descentralización también abre la puerta para que eso sea más flexible en las sedes regionales. Otra desafío entre sedes y unidades es ponerse de acuerdo con los perfiles docentes idóneos, justo lo que estaba diciendo, ¿verdad? Eso no significa que ustedes a nivel de consejo de carrera no puedan tener unos mínimos comunes, ¿verdad? Que puedan decir, bueno, en esta área de auditoría, mínimo los requisitos de los docentes o quien se vaya a contratar son estos y estos y estos, ¿verdad? Pero no se puede andar como policía detrás de la sede diciéndole si lo contrató o no lo contrató, porque se trata de eso, de darle una mayor autonomía a las sedes en su proceso de contratación, pero sí que se pongan de acuerdo con estos perfiles idóneos. Un reto para las sedes es gestionar la disminución del interinazgo, ¿verdad? En la mayoría de casi podría decir que en el 100% de los estudios de factibilidad, vemos que hay una planta docente robusta, bien, con una formación idónea, pero solo dos en propiedad o solo uno. Inclusive ayer leí uno que decía que solo había una persona con medio tiempo en propiedad y el resto son interinos. Bueno, justamente la descentralización da esa oportunidad, ¿verdad?, de que se pueda consolidar aún más ese cuerpo docente. Entonces, ese es un desafío para las sedes. Y para las unidades originarias, pues el desafío es reconocer la autonomía y la consolidación de la carrera en la sede regional, que ya lo abordamos, ese punto. Bueno, otro de los desafíos ha sido el tema o viene a ser el tema de la consolidación del equipo docente. En este caso, la unidad académica en la que se centraliza una carrera podrá establecer concursos de antecedentes dirigidos
de conformidad con lo establecido, como mencionamos anteriormente, en el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente. Y ahí vemos Ujú. los desafíos. Adelante, Ana. Sí, acá se repiten los desafíos. Me parece que podemos pasar porque ya los mencionamos, que tiene que ver con que haya un acuerdo entre las partes o ponerse de acuerdo en cuanto a esos perfiles docentes idóneos y después, una vez que ya se gestionó la descentralización, que las sedes puedan trabajar sobre el plan de disminución del interinazgo. Y también otro de los desafíos ha sido la elaboración de los informes de gestión. En este caso, los informes ejecutivos de gestión de las carreras desconcentradas son anuales y las carreras descentralizadas deben presentarlos cada 2 años. En ambos casos, estos informes deben remitirse a la Vicerrectoría de Docencia a más tardar el último día hábil de agosto, a partir del momento en que se emitió la resolución con la cual se desconcentra o descentraliza la carrera. Bueno, los informes de gestión es una medida de rendición de cuentas en cumplimiento de la Ley de Administración Pública, ¿verdad? Aquí tenemos varios desafíos, por eso es que la Vicerrectoría de Docencia los pide. Y una tiene que ver con generar un único formato de informes de gestión. Nosotros conocemos que las unidades, que las escuelas, las facultades solicitan informes de gestión a las sedes regionales. La Vicerrectoría de Docencia también lo solicitan. Y nosotros los solicitamos en una fecha y las unidades académicas las solicitan en otras fechas. Entonces, aquí el desafío es que ustedes puedan generar un único formato de informes de gestión. Valoren el formato que pide la Vicerrectoría de Docencia, que me parece que es bastante completo y se tomó, de hecho, se tomó como base algunos ejemplos de informes que ustedes realizan ya para las unidades académicas. Revisen el formato y ojalá puedan generar un único informe de gestión y ojalá puedan empatar las fechas para que también se entreguen y de esta manera disminuir tanto trámite en las sedes regionales con respecto a generar informes de gestión, ¿verdad? Otro desafío es recordar la presentación puntual de los informes a la Vicerrectoría de Docencia. Todavía no hemos llegado, porque vamos como por fases, pero todavía no hemos llegado al momento de llamar a cada una de las sedes y decir, mire, no se ha presentado el informe, ¿qué pasó? Bueno, yo no los he contactado para eso, pero sí nos damos cuenta cuando hacemos el recuento de que hay informes que no se han presentado ni siquiera desde el 2023 que empezamos a insistir con los informes. Desde antes, desde las resoluciones que salían en el 2016 para acá, ya en la resolución, si ustedes ven el contenido de la resolución, ya se pedían los informes de gestión, ¿verdad? Pero esta no es una práctica que esté como totalmente instaurada, ¿verdad? Ese es un desafío que por favor recuerden, las descentralizaciones cada 2 años y las desconcentraciones de manera anual y siempre en el mes de agosto. Y otro desafío es dar seguimiento a los informes y sugerencias de la Vicerrectoría de Docencia. Siempre que se desconcentra o se descentraliza, va a ir un informe de la Vicerrectoría de Docencia. Antes del 2024 hacia atrás, el SEA también elaboraba informes porque el SEA tenía la tarea también de revisar los estudios. Ahora esta función solamente ha quedado concentrada en la Vicerrectoría de Docencia. Entonces, los informes los está generando solamente la Vicerrectoría. Estos informes los elaboramos o los trabajamos entre la jefatura administrativa que ve toda la parte de recursos y presupuesto. La veo yo en la parte de los criterios de pertinencia y lo termina de revisar don Jairo. Entonces, esos informes van firmados por los tres y ahí se hacen observaciones que ahorita voy a entrar un poco en ese punto em, en cuanto a los informes. También otro de los puntos, ¿verdad?, que han implicado desafíos son las cartas de entendimiento y las observaciones a los estudios de pertinencia y factibilidad. La carta de entendimiento o acuerdo de cooperación es el documento, ¿verdad?, que sostiene las condiciones deseables de la desconcentración o descentralización. Por esto es importante revisarla y darle seguimiento y en caso de que sea necesario, ajustarla.
Los estudios de pertinencia y factibilidad por lo general tienen observaciones de mejora que para el caso de las desconcentraciones se deben atender cuando se actualiza o se va a presentar el siguiente estudio de pertinencia y factibilidad. Y para las descentralizaciones, esas observaciones deben presentarse, ¿verdad? Cómo se están atendiendo mediante los informes de gestión. Pero acá también tenemos otros desafíos. Sí, eso es importante, ¿verdad? Las cartas de entendimiento a veces han salido con algunos errores o de pronto se colocó una cláusula que de pronto ya no está funcionando o entre las partes se propone modificar. No están escritos en piedra, o sea, en algún momento en que ustedes deseen revisarla y poder ajustar algo, pues lo que va a implicar es que lo lleven nuevamente a las asambleas, ¿verdad? Y que nosotros podamos hacer un adendum a la resolución. Pero queríamos también informarles que esa es una posibilidad. También, de hecho, hay una carta que ya nos alertaron que tiene un error, entonces esa carta va a tener que ser corregida y va a tener que volverse a llevar em, sin desmérito de que ya se haya aprobado el proceso, el trámite como tal, ¿verdad? Pero bueno, eso es también un llamado de alerta para que puedan estarla revisando. Em, es importante que las cláusulas que se definan en las cartas de entendimiento siempre estén conformes con la figura que se va a solicitar, ya sea la desconcentración o la descentralización. Ya aquí al principio repasamos em, eh, como las diferencias entre un modelo y otro, y también pueden consultar acá la Vicerrectoría de Docencia cuando tengan dudas o pueden someter la revisión de nosotros. Eso es súper importante. Eh, cuando les decía sobre las observaciones a los estudios de factibilidad, cuando una carrera se desconcentra, por ejemplo, por 3 promociones, por 3 años, a los 3 años, si quieren renovar esa desconcentración, se tiene que volver a presentar el estudio. Entonces, la idea es que cuando presenten ese estudio, pues venga actualizado con esas observaciones que planteó la Vicerrectoría de Docencia, ¿verdad? En el caso de las descentralizaciones, como ya no se van a presentar más estudios de factibilidad, excepto que lo diga explícitamente la Vicerrectoría de Docencia, como ya nos ha pasado, que en algunos casos les hemos dicho, no, no, esto no es de actualizar, esto es de, vuelva a hacer el estudio, prácticamente nos ha pasado. Entonces, excepto que nosotros lo digamos, pues esas actualizaciones deben de venir en los informes de gestión que se presentan cada 2 años, ¿verdad? Y uno de los desafíos también es que a la mayoría, sé que los que están acá podrán dar fe de eso, a la mayoría hemos tenido que llamarlos para que corrijan la parte presupuestaria, ¿verdad? Bueno, Ivette los ha llamado, los ha contactado, porque un desafío siempre es que en los estudios de factibilidad no se hace la proyección correcta del tema presupuestario y eso es un desafío siempre. Si tienen dudas en esa parte cuando estén actualizando o estén en procesos de este tipo, pues IBET siempre está a la disposición para poder aclarar dudas. Y bueno, tal vez antes de pasar a las consultas y comentarios, esto es una, después de después de este cambio de la balanza entre pasar de desconcentradas a descentralizadas, este es un primer espacio para poder hablar del tema. Sin embargo, y ya algunos se los he comentado, nosotros en la vicerrectoría vamos a hacer un proceso de inducción, si se pudiera decir, o de refrescamiento, pero por áreas, para llamar tanto a las unidades académicas como a las sedes regionales y que podamos conversar un poquito más fino sobre este tema, qué implica, cómo les van en la conformación del consejo, si tienen otras dudas. Entonces, esto no se termina acá, ¿verdad? Aprovechamos esta sesión del Conectando con el SEA para hablar del tema, pero vamos a tener otros espacios también ya más pequeñitos donde vamos a ir a hablar con carreras o por áreas sobre el proceso como tal. Pero bueno, igual podemos empezar acá con las dudas y comentarios que les haya surgido de este proceso. Y bueno, en el chat tenemos varias dudas.
La primera sería, no entiendo por qué en dirección de empresas el consejo sería de tantas personas, 10 o 12. ¿Cómo funciona? Sí, vamos a ver. em, Hay de todo hay de todo tipo de organización. ¿Cómo se garantiza el principio de horizontalidad y de participación equitativa en los procesos de discusión del plan de estudios, por ejemplo, o procesos de discusiones académicas? Yo les voy a contar del caso, si me lo permiten, del caso de la carrera de turismo ecológico. Turismo ecológico está en 5 sedes y, perdón, en 3 sedes y 2 recintos, en 5 lugares diferentes y además tenía representación estudiantil. eh, y ellos tuvieron que hacer el rediseño curricular de la carrera en el seno de ese consejo de carrera, ¿verdad? De hecho, turismo ecológico es una de las primeras carreras, creo que es que fueron dos al mismo tiempo, pero de las primeras que se descentralizó. Y desde entonces los procesos, tanto de autoevaluación como de curricular y otras discusiones que ellos han tenido en el seno del consejo, las han llevado en ese grupo de personas. Eh, ¿Qué es lo más idóneo? ¿Que fue fácil? No, no fue nada fácil. Ellos tuvieron sus propios retos y los siguen teniendo. Supongo que ahora, después del rediseño curricular, tendrán como cierto descanso y luego volverán a retomar. O sea, el consejo de carrera no va a estar ahí para estar sesionando todas las semanas o todos los meses. O sea, es un consejo que le va a dar seguimiento a la implementación del plan de estudios. Es una cosa en la que ustedes se pueden poner de acuerdo. De parte de la vicerrectoría, lo único que se solicita es porque además hay un vacío normativo. La normativa no dice cada cuánto se tienen que reunir, solo dice quiénes lo deben de conformar y que se debe conformar para una carrera descentralizada, para que haya una horizontalidad en las discusiones académicas de la carrera. Entonces, se tiene que garantizar eso. ¿Cómo? Bueno, sea que se reúnan todos, que estén todos o que lo hagan de manera bipartita, eh, pero al final no sé, de manera bipartita después cómo van a juntar todos esos criterios. Bueno, por eso es un desafío justamente, ¿verdad? Bueno, les recuerdo que mientras estamos en esta dinámica de respuestas y preguntas, pueden ir anotándolas también en el chat. Bueno, la siguiente sería, para las carreras desconcentradas, no pueden sacar plazas a concurso. No, expresamente la normativa no lo permite. Sin embargo, ustedes me dirían, pero ¿cómo? ¿Hay carreras desconcentradas donde hay personas en propiedad? Sí, sí lo hay, porque ha quedado a criterio de cada vicerrector o vicerrectora que ha estado acá, ¿verdad? De hecho, desde la gestión de don Felipe para acá, a mí llegan y me preguntan antes de hablar o trabajar un concurso de antecedentes, que es un trámite que yo no conozco cómo es que se hace, pero cuando han estado en esos procesos, vienen y me preguntan, ¿esta carrera está descentralizada o está en proceso de descentralización o está desconcentrada? Porque esa posibilidad solamente la explícitamente la brinda la descentralización, no la desconcentración. Y también tiene mucho sentido que entonces en los estudios de factibilidad venga que tenemos 21 docentes, pero 18 están interinos. Eso es muy común en las carreras desconcentradas, justo por eso, porque no les habilita la norma. Ha quedado a discreción de cada vicerrector de docencia. Listo. ¿Qué pasa con la jornada del coordinador de enlace? ¿Esta figura se mantiene? No debería mantenerse cuando hablamos de un consejo de carrera. La función de la coordinación de enlace es una figura en la desconcentración, pero la descentralización ya no es una persona, sino dos. Ustedes podrían llamarle coordinación de enlace si gustan, pueden seguir llamándola así, pero el mínimo es que sean 2 personas que representen y que formen parte de un consejo de carrera. La siguiente, el formato del informe está disponible en la página de la Vicerrectoría de Docencia. Lo que están son los lineamientos. Esta resolución que Dayana mencionó ahora, que la podemos nuevamente, ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, No, Sí,
En la resolución, en la parte de Ajá, la resolución están como los los puntos, hay apartados. los Ujú, apartados que deben desarrollar para presentar ujú, los informes de gestión. sí. Sí, como un formato de diseño, no, pero sí viene lo que tiene que traer el estudio. Ujú. Sería la resolución 13021-2024. Ahí Punto está, 12. Ujú. ahí está. Ujú. Listo. Si en una sede la carrera tiene una carrera desconcentrada en un recinto y descentralizada en otro recinto, hay que mantener dos consejos de carrera diferentes. No, recuerden que cuando es desconcentrada, la figura es coordinación de enlace y cuando es descentralizada, la figura es consejo de carrera. Si es la misma carrera, porque creo que ese caso lo tenemos con dirección de empresas, que está descentralizada en un lugar y desconcentrada en otra, pues ahí o sea, indudablemente va a haber una coordinación de ciertos aspectos, pero lo más importante es que por lo menos donde está descentralizada existan dos personas, que son las mínimas, que integren ese consejo de carrera. Uno de los comentarios dice, sería muy interesante ver cómo hacer algunos cambios. Muchas veces no son las escuelas quienes dicen a quién contratar, son los encargados de cátedra y es una decisión unilateral. Las sedes solo deben hacer el trámite según el punto de vista de ellos. En ese caso, yo les recomiendo respetuosamente que eleven en la consulta a la Vicerrectoría de Docencia porque la norma lo que dice es otra cosa, ¿verdad? En el caso de las descentralizaciones es claro, porque si no, ¿para qué descentralizar? ¿Verdad? Se desvirtúa la figura misma que estamos dándole a la sede regional. Entonces, la norma es clarísima donde dice que la potestad administrativa es de la sede regional. Y por ahí hay un oficio de referencia. Yo creo que parte de las tareas pendientes de la Vicerrectoría de Docencia es hilar un poquito más fino sobre consejo de carrera, sobre cartas de entendimiento, sobre los estudios, etcétera, etcétera. Porque sí quedan como vacíos, ¿verdad? Pero por ahí en algún momento un director nos había pedido que explícitamente dijéramos qué significaba la autonomía administrativa. Tiene que ver con cursos, con profesores, con la disposición de las aulas, de horarios, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios ejemplos que nosotros pudiéramos ahondar en qué estamos interpretando por la autonomía administrativa y una de esas es los nombramientos de los profes. Gracias. Dice, el reglamento de TFG no indica cómo se conforman las comisiones de TFG. ¿Qué corresponde? Me parece que eso sí está en los lineamientos de cargas. Habría que revisar la resolución de cargas académicas porque ahí están las comisiones de trabajo final de graduación. Si no estoy mal, podríamos revisar el número de resolución. La siguiente dice, el coordinador de enlace en Per- carreras concentradas debe tener jornada, Perdón, aparte de Anet, la jornada de la coordinación. Dale, dale. perdón, no, no, antes de que pases a esa siguiente pregunta, la resolución que hace mención Nancy sobre las orientaciones para la gestión de las cargas académicas y el presupuesto docente en las unidades académicas es la resolución de Vicerrectoría de Docencia, la VD 12.928-2024. Y bueno, el reglamento general de trabajos finales de graduación en el artículo 12 habla sobre la comisión de trabajos finales de graduación y cómo se conforma, ¿verdad? Para que ahí puedan tal vez revisarla. La conformación de la comisión como tal establece la conformación y las funciones también. Entonces, esos dos, el reglamento y la resolución que acabamos de mencionar, pues puede orientar sobre esa pregunta también. Gracias, Daya. Voy a repetir la pregunta que quedó como en el aire. Dice, el coordinador de enlace en carreras desconcentradas debe tener jornada, aparte de la jornada de la coordinación. Nancy, estás silenciada.
Ay, gracias, no me había dado cuenta. Es la misma respuesta. Está en esa resolución, porque en esa resolución se contempla la coordinación de enlace y se habla de la jornada que tiene que asumir en esta resolución de lineamientos de cargas académicas. Dice, al asumir el coordinador de carrera más carga administrativa cuando la carrera es descentralizada, ¿aumenta entonces su jornada? Debimos llamar a Ivette a esta sesión. Yo entiendo que en algunos casos sí se les ha aumentado la jornada, pero no tengo como los casos específicos ni la condición como tal, em, porque estamos hablando de que son dos personas que estarían en ese consejo de carrera, ¿verdad? Ya no es una ni es la de coordinación de enlace. Entonces, he de asumir que son personas que tienen jornada. eh, para ello, y sí he estado en discusiones con directores y con el vicerrector de docencia sobre la necesidad de aumentarle la jornada, pero han sido casos aislados. Como un estándar, no conozco que tengamos como normado. Gracias, Nan. Bueno, recordarles un poco que la dinámica de las preguntas y respuestas es en el chat, porque al ser una sesión grabada de esta forma, tenemos como ciertas limitantes en activar los micrófonos, entonces como para que lo tomen en cuenta. Bueno, dice, ¿cuál es el mayor cambio de pasar de una modalidad a otra? De desconcentración a descentralización, bueno, definitivamente el mayor cambio es darle esa consolidación de la carrera en una sede regional. Estamos hablando de que cuando hablamos de descentralización son carreras que se vuelven permanentes en una sede regional. Ahorita no tenemos una normativa que nos diga cuándo se termina una descentralización. La íbamos a tener. Quiero poner esta nota al pie de que la íbamos a tener esa norma cuando, cuando estuvimos trabajando el reglamento. Recuerdan, el reglamento de carreras en corresponsabilidad que no ha tenido frutos. Creo que está congelado en el Consejo Universitario. Y ahí sí se hablaba de cuando había 3 momentos en los cuales se podía terminar inclusive una descentralización. Pero bueno, eso no está escrito en ningún lado. Y entonces el mayor cambio es que eh, las carreras desconcentradas son temporales y las descentralizadas son permanentes, por decirlo así, en una sede regional. Ya se consolidó. eh, Tal vez quería mencionar en ese sentido que ustedes recuerdan que para pasarse de una a otra tienen que tener entre los requisitos dos ejecuciones consecutivas o 10 años. La vicerrectoría se ha anclado en el término de los 10 años, ¿verdad? No hay una carrera que se haya descentralizado con menos tiempo. Buscamos que sea una descentralización responsable, que tengan cuerpos docentes robustos, que tengan la infraestructura robusta, que tenga la disponibilidad presupuestaria para asumir la descentralización permanente, y que por supuesto sea pertinente para la región, ¿verdad? Que eso es súper importante, por eso son los estudios. Entonces, ese es el mayor cambio, ¿verdad? Que le da una estabilidad, no solamente en términos de la consolidación del personal docente, sino en términos de la oferta académica de esa sede y de la proyección que tiene esa sede en la región. Le da esa mayor estabilidad, esa mayor consolidación de esa oferta académica. Gracias. Dice otra pregunta. ¿Se debe crear una comisión bipartita con representación de la unidad desconcentrante y la sede regional para ver las propuestas de trabajo final de la sede regional? La carta de entendimiento debería establecer los tiempos para los comités asesores. Sí, eso es una debilidad que tenemos. No tenemos un formato de carta de entendimiento. Em, Ahora ya con las carreras mayoritariamente descentralizadas, habría que ver si es algo que la Vicerrectoría de Docencia deba cambiar o valorar.
pero lo cierto es que siempre nos pidieron un machote de carta de entendimiento y nunca existió, ¿verdad? Eso es una debilidad que tuvimos en el proceso. Entonces hay cartas que son muy detalladas y hay otras que son muy escuetas, ¿verdad? Siempre cuidamos de que ahí estuviera conformado el consejo de carrera, que era lo más importante. Pero coincido con Luis en que en las cartas deben estar varias cosas planteadas. Por eso es que también la invitación de que ustedes puedan revisarla y si hay algo que ustedes quisieran revalorar o reajustar, puedan tomarlo en consideración. Em, el se debe crear, ese se debe, Luis, no me encanta porque em, lo único que la Vicerrectoría de Docencia solicita es que haya esa horizontalidad en la discusión académica. O sea, que ustedes cuando vayan a hacer un cambio en el plan de estudios, no lo hagan en solitario, unidad académica, sino que entonces si la sede del Atlántico, si Guapiles tiene tantos años de ofertar la carrera, es reconocer que ese recinto ya tiene criterio para poder participar de esas discusiones. ¿Cómo lo van a hacer? Si se van a reunir mensualmente, si van a participar, virtual, si va a ser bipartito, va a ser todo mundo junto, eso es algo que nosotros no le vamos a decir, debe ser así, ¿verdad? Este es un acuerdo entre las partes, pero lo que sí es que, por ejemplo, cuando venga un rediseño curricular de una carrera descentralizada, el SEA, por ejemplo, tiene que ser garante de que en el proceso de asesoría hubo participación de la sede regional, sí o sí. ¿Verdad? Entonces, el debe, no te lo voy a responder porque es más una organización entre las partes. A algunos les ha funcionado reunirse todos en conjunto y hacer ese consejo de 10 personas y otros he escuchado como que lo están haciendo por partes, ¿verdad? Por ciertas afinidades, no sé, esa parte, justo por eso es un desafío. Bueno, y cerramos con la siguiente pregunta. Si la persona coordinadora de carrera es la misma de enlace, debido a que sí consta en la carta de entendimiento, puede tener jornada para cada función. No sabría. Esa pregunta me la voy a llevar para Ivette, porque ella es la experta en esa parte de la asignación de carga, ¿verdad? De hecho, ella es la que ve también el tema de cargas académicas. Entonces, ahí sí yo no quisiera darles un criterio erróneo. Me la Bueno, llevo de tarea, tarea. Sí, Karen, claro. ¿verdad? Karen, Aspin. De todas formas, cuando nosotros colguemos la grabación en el canal de YouTube, también van a estar las respuestas a todas las preguntas que se han hecho y a las que quedaron por responder. Le doy el pase a mi compañero Manuel para el cierre de la sesión. Muchas gracias. Perdón, Sí, es que hay creo que es Karel también que dijo acá que dónde se indica eso, en qué reglamento, pero no reconocí qué cosa, dónde se indica qué. Creo que O se era un, refiere a la respuesta que le brindó el profesor Brindosilla. Dice, en el reglamento de TFG 2020 no se menciona ujú, cómo se conforma la comisión de TFG en el caso de las carreras desconcentradas, a quién se le puede consultar. Eh, entonces el profesor le da la respuesta y creo que se ok, ok. refiere a eso específicamente. Pero como decías, es un asunto que se resuelve a través de la carta de entendimiento ujú, porque el Ok. reglamento de trabajos finales de graduación lo establece a nivel general de todas las carreras. Ya eso es como decís, cómo nos organizamos a nivel interno para el proceso. Creo que va de forma similar con lo que hablan acá de las cátedras, por ejemplo, también, para carreras que tienen cátedras, cómo se organizan las cátedras. Ujú, ujú. Sí, hay una consulta pendiente acá en la Vicerrectoría de Docencia, la hizo una de las escuelas, justo porque tiene dudas de esta conformación de TFG de manera bipartita. Es algo que está pendiente de resolver, este, eh, pero para que sepan que sí, alguna consulta se ha hecho al respecto. Listo, gracias. excelente, compañera. No, más bien, gracias a ustedes por su tiempo, por las respuestas brindadas y a los compañeros y compañeras que participaron del chat
por las consultas señaladas. Recordar, como ya se los mencionó mi compañera Net, todas estas preguntas se recogen en un breve reporte de sesión que va a estar accesible mediante la grabación de esta sesión en el canal de Conectando con el SEA, al cual les invitamos a revisar, a unirse, a seguir, activar la campanita y todo eso que ustedes ya saben. En el chat les están poniendo el enlace. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, tanto a las personas del SEA expositoras como a las personas que nos apoyaron como participantes. Y gracias una vez más por ser parte de Conectando con el SEA. Este es un espacio desde la Vicerrectoría de Docencia y el Centro de Evaluación Académica que ponemos a disposición de ustedes para tratar diversos temas de desarrollo curricular, de gestión de la calidad y más. De hecho, en la próxima sesión estaremos conversando sobre cómo obtener fondos de apoyo del SINAES para apoyar la investigación y gestión calidad de la calidad en carreras ya acreditadas. Esto a partir de una experiencia de un par de carreras de la Universidad de Costa Rica que ha obtenido estos fondos ya varias veces. Entonces, seguimos aportando y seguimos escuchándoles. Gracias por conectarse y nos vemos en el próximo. Que estén muy bien. Hasta luego.